Buenas noches, amigos. Una vez más su programa Agenda Económica. Esta noche estaremos con ustedes, José Manuel Luna Valiente y un servidor, que con su indulgencia nos pasaremos esta hora analizándole la política, algo de economía interna, de economía internacional. Y sobre todo, amigos, de algunos casos que todavía se siguen dando en cierta manera de injusticia, cuando un medio de comunicación o el dueño de un medio de comunicación, abusando o utilizando el poder que tiene con ese medio de comunicación tan fuerte en términos de penetración de masa, ha tratado de difamar y de decir injurias sobre personas como don Héctor Valdés Albizu y las autoridades monetarias del Banco Central. Nosotros tenemos que empezar con este tema porque yo quisiera saber, ¿basado en qué van a seguir utilizando el medio de comunicación para seguir difamando? Sobre todo porque está ya harto conocido, está bien aclarado, que esa empresa Satel no pudo concursar porque fue descalificada en la precalificación. ¿Y por qué fue descalificada en la precalificación? Recuerden, amigos, que cuando se trata de licitación pública, en este caso la empresa Aster se estaba licitando públicamente porque era una empresa que había que venderla, no tenía ya capital para seguir innovando, para poder seguir compitiendo con lo que viene, ni siquiera con lo que está en este momento, sino con lo que viene. Nosotros decíamos que el sistema por cable va a ser no cableado, sino por satélite, digital, inalámbrico, y que Aster no podía mantener en esas inversiones que hay que hacerle. Cuando esa empresa se comienza a licitar, se hacen concursos, se hace licitación pública y se publican esas licitaciones. Y se publican los prerequisitos, lo que llaman las normas, los términos prudenciales, los términos de referencias. Esos términos de referencia lo que dicen es a todas las empresas que quieren concursar en esta licitación que lo sometan, pero tienen que depositar tales documentos, que son los términos de referencia. Ahora bien, ¿qué sucedió con Satel? Satel aparece como una empresa mayoritariamente propietaria de una persona que tiene el 95% de las acciones. Esa persona, al mismo tiempo, cuando somete su declaración jurada personal, porque si es dueña de una empresa también tiene que declarar, tiene que someter la declaración jurada de los próximos 2 o 3 años, sucede que su capital y su patrimonio son de 2 millones de pesos. Una empresa que vale 18, 19 millones de pesos, ella dice que solamente tiene 2 millones de pesos de patrimonio, pero que no dice en esa declaración personal que es dueña del 55% de las acciones, no aparecen las acciones como parte de su patrimonio personal. Y además, amigos, la empresa no sometió originales de los estados financieros auditados de los últimos 3 años. Entonces sucede que esos son requisitos, esos son términos de referencias que tienen que cumplirlo a un tiempo determinado. Cuando llega el momento, el tiempo ya límite, la empresa no cumple y automáticamente se descalifica. Hubo otras empresas que se descalificaron. Otras empresas, por ejemplo, el Canal 33 fue descalificado, o Supercanal, no estoy claro ahí si es el mismo. Hubo otra empresa y esa empresa no pudo calificar porque esa empresa tiene una deuda con el Banco Central y también era uno de los términos de referencia que había que cumplir. Si lo tenía no podía concursar y esa empresa se quedó tranquila. Entonces, si es una empresa que está descalificada en la precalificación porque no cumple con los términos de referencias, automáticamente se cae. ¿En qué se basa esta empresa Satel y el dueño para denunciar? Y a mí me preocupa que esté usando tanto su poder que incluso utiliza gente honorable.
porque ese programa, ese canal tiene un programa matutino muy visto, que tiene 3 presentadores y 4 presentadores muy honorables, a lo que yo de hecho no puedo nunca calificarlo ni cuestionarlo. Pero ¿por qué se dejan utilizar? Bueno, son empleados, yo asumo así. Yo he aprendido, amigos televidentes, en la vida, ya después de una madurez, que a mí nadie, ni mi madre, ningún familiar, ningún amigo, me arrastra a lo incorrecto por intereses personales, no importa lo que sea. Si eso es incorrecto, yo no me dejo arrastrar. Independientemente si me paga un sueldo, si yo dependo económicamente de él o dependo emocionalmente de esa persona. Si no es vía a lo correcto que me va a llevar, yo no me dejo arrastrar, porque no me lo merezco. Y no es cierto que a mí me van a utilizar, yo no me dejaría utilizar. Entonces sigue usando un término o una diríamos, una excusa de que si se vendió por 27, él había dicho que estaba dispuesto a dar 40 millones y que si, ¿y por qué se vendió por 27 si él iba a dar 40 millones? Bueno, pero no es un asunto de quién da más o quién da menos. Es un asunto de licitación, un asunto de licitación pública secreta, que el valor viene dado en diríamos, un envase, un pote transparente, una urna transparente, donde se depositan los sobres donde se hace el ofrecimiento o la oferta. Y ahí se sacan los 4 que habían y la que más dio fue Cepén, 27 millones de pesos. Usted no puede decir ahora, Satel, que está ofreciendo 27 millones de dólares. Usted no puede decir que está ofreciendo 40 millones de dólares porque usted estaba descalificado. Usted ni siquiera tenía derecho a ofertar. Ahora bien, todas las cosas se hacen para precisamente no poder uno venderle al que más dinero dé, porque no es un asunto de más dinero nada más, es un asunto también de que las empresas tienen que cumplir con requisitos legales. Por ejemplo, y no es el caso de Satel ni del dueño de Satel lo que voy a explicar, lo aclaro bien. Este ejemplo es simplemente un ejemplo al margen, el que no estoy con eso haciendo referencia al dueño de Satel, ni mucho menos. Pero así como Satel ofreció 40 millones de dólares, cualquier narcotraficante vestido de honorable puede ofrecer 100 millones de dólares. Ahora, ¿qué sucede? Para que usted por sus 100 millones de dólares no me venga a impresionar, usted me tiene que cumplir con estas normas, dónde está, cuál es el origen de su dinero, cómo ha sido su trabajo, deme el patrimonio, deme la declaración jurada, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Satel, lógicamente es una empresa legal, una empresa con todas las normas legales, no estoy diciendo mucho menos que está haciendo nada, pero sin embargo no había cumplido con los términos en el sentido, términos de referencia, en el sentido de estados financieros auditados, y tampoco la dueña mayoritaria que se presenta había presentado su patrimonio, su declaración jurada en su patrimonio había presentado esas acciones. Y eso no lo decimos yo, eso no lo digo yo, no lo está diciendo el Banco Central, lo está diciendo Grant Thornton y KPMG. Entonces, es simplemente que Satel no calificó porque no cumplió con los términos de referencia en la fecha que había que cumplir. Y automáticamente queda descalificado. Ahora, ¿qué otra cosa alega Satel? Nosotros pedimos una prórroga y un tiempo. Usted no le puede dar tiempo, porque si le dan tiempo a usted, otros también pueden pedir tiempo. Y esto es un asunto de igualdad, ventajas de iguales. Usted no puede darle ventaja a uno y a otros no. Entonces, sería bueno que ya dejaran de querer coger a uno de mequetrefe, de tonto, y simplemente usted no calificó y usted no pudo acudir a las esferas de poder a la que usted se penetra. Recuérdese, amigo, que aquel que esté libre de pecado debe tirar la primera piedra. Y solamente el accionar transparente de cada quien es el que da el ejemplo de si se es o no se es honorable. Bien, buenas noches amigos televidentes, buenas noches don Ezequiel, completamente de acuerdo con los planteamientos de Ezequiel. En el programa de anoche comentábamos también
algunos de los temas relacionados con esta licitación, pero vamos a entrar en el segmento siguiente con el comentario nuestro a seguida de lo que ha planteado el señor Ezequiel Molina en este primer segmento. Estamos con ustedes en breve, amigos televidentes. No le cambien.